promesa consumando, volví con la frente inclinada, levantó mi cabeza, lavó mi pecado, volví como cada mañana, confiar, porque sé que me ama y que con su manto perfecto sanará mis defectos. Por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es toda tuya. Mi Señor, mi Redentor, a ti entrego hoy el corazón. Muy bien, buenas noches, y así como estamos en pie, vamos a tener palabras de oración. Eterno y amante Padre, en esta hora, gracias porque tenemos la oportunidad, el privilegio de estar ante tu presencia con la plena seguridad de que tú nos hablarás a través de tu palabra. Queremos suplicar que tu bendición nos acompañe y que tu gracia redentora, tu gracia salvadora sea una realidad en nuestras vidas. Así pedimos, Padre, que nos des sabiduría y que puedas abrir nuestra mente y nuestro corazón para que tu palabra pueda caer en la tierra fértil de nuestros corazones y pueda dar fruto para vida eterna. Gracias por escucharnos. En el nombre que está sobre todo nombre lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y en esta noche, pueden tomar asiento, en esta noche damos gracias a nuestro Dios por la presencia de cada uno de ustedes en este lugar, y también queremos agradecer al equipo de Conexión Juvenil TV, los jóvenes muy dedicados a la labor de transmitir, y de manera muy especial también queremos saludar a todos aquellos que están conectados a través de las redes sociales, Facebook y también YouTube, el canal. Así que esperamos que se mantengan en sintonía y que también puedan compartir el enlace para que muchos más puedan escuchar la palabra de nuestro Dios. Probablemente no pueden estar acá en persona, pero vamos a aprovechar la tecnología y la facilidad que tenemos ahora por medio de todo este avance de conexiones y tecnología para poder estar comunicados. Así que en esta noche quiero invitarles para que podamos ir al libro de el profeta Isaías, capítulo 45. El tema no está basado en este libro, pero vamos a extraer un pasaje que encontramos ahí en este capítulo, recordando el título del tema de esta noche, que es En Jesús hay esperanza. El capítulo 45 del libro del profeta Isaías y el verso 22 hace una invitación que no es para considerarla, es una invitación para obedecerla. Y aquí el verbo que se utiliza es tan imperativo, así que nos está diciendo que es una necesidad que nosotros tenemos de poner en práctica este principio. Capítulo 45, libro de Isaías y el verso 22. Dice Dios hablando a través del profeta: mirad a mí. ¿Cómo dice? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. No hay más. ¿Cuántos decimos amén por esta palabra? Muy bien. Nuestra mirada como seres humanos que habitamos esta tierra, que estamos en este mundo, nuestra mirada debe estar puesta indudablemente en ese Dios redentor, en ese Dios salvador, en ese Dios que se interesa por nuestra salvación, por nuestro bienestar. Y es por ello que vamos a introducirnos en el tema teniendo en mente este principio.
Dios nos invita para que pongamos nuestra mirada en Él. Como dice la palabra, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro, no hay más. Así que el único camino seguro, el único medio de salvación seguro es cuando tenemos nuestra mirada puesta en Jesucristo, nuestra mirada puesta en nuestro Redentor, en nuestro Salvador. Y en el tema de esta noche, que se encuentra o está basado en el Evangelio según San Marcos, solamente vamos a avanzar un poquito más de donde estuvimos anoche estudiamos el capítulo 2, ahora vamos al capítulo 5, donde aparece una historia que está incrustada en medio de otra historia. Este es un relato particular porque aparece un relato grande, una historia grande, y esa historia es interrumpida por otra historia más pequeña. Y en esa segunda historia, o la historia que está insertada en medio de la historia más grande, es donde vamos a situarnos. Todos hemos escuchado en algún momento acerca de la historia de Jairo, que se acercó a Jesucristo. Y en ese relato se inserta otra historia que es pequeña, pero tiene un mensaje muy grande para nuestras vidas, para nosotros. El capítulo 5 del Evangelio de San Marcos. Y para poder comprender el trasfondo, vamos a comenzar a leer del verso 21 en adelante. Aunque el relato en sí aparece del verso 24 al verso 34, nosotros vamos a comenzar a leer desde el verso 21 en adelante. Muy bien. Dice Marcos capítulo 5, verso 21 en adelante. Al pasar otra vez Jesús, ¿cómo dice? Al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, dice la palabra, se reunió a su alrededor. ¿Quiénes se reunieron a su alrededor? Una gran multitud. No pierda de vista lo que hemos dicho en relación a las multitudes, porque vamos a darnos cuenta hoy que estamos en lo cierto, en lo que hemos dicho en relación a las multitudes. Y dice la Biblia que Jesús estaba junto al mar. Él estaba junto al mar. Verso 22. Y vino un alto dignatario de la sinagoga, un principal de la sinagoga, cuyo nombre era ¿qué? Jairo. Muy bien. Y para hacer un breve paréntesis, el nombre de Jairo tiene un significado, pero para que sepamos qué significa, pues vamos a tener que volver el jueves, porque el jueves vamos a hablar acerca de Jairo, ¿verdad? Y vamos a comenzar diciendo qué significa el nombre Jairo. Lo vamos a dejar en capítulo. Yo voy a comprometerme con ustedes, voy a tener esa deuda con ustedes para que el jueves podamos introducirnos en la historia de Jairo. Muy bien, y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios que vino este alto dignatario cuyo nombre era Jairo y se acercó. Al ver a Jesús se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, está a punto de morir. ¿Y cuál fue la invitación que hizo Jairo? ¿Cuál fue? Le dijo: ven y ¿qué? Y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Jairo tenía idea de lo que Jesús podía hacer en la vida de su hija y por eso fue a buscarle, por eso se postró a sus pies entregando todo su ser y finalmente le hizo una petición específica, una petición firme, una petición clara. En otras palabras, le invitó para que fuera a su casa. Muy bien. Y entonces el relato continúa diciendo, el verso 24, y es aquí donde comienza la historia que en esta noche nos va a ocupar el tiempo, para que podamos meditar en lo que ella nos enseña a nosotros que vivimos pues en el siglo XXI de la era cristiana. Y dice el verso 24, fue pues con él y lo seguía una gran multitud. Oh, esta multitud siempre estaba ocupada en algo, ¿no es cierto? ¿Qué dice que hacía esta multitud? Y lo apretaban. Muy bien, y lo apretaban. Esa palabra, apretaban, casi podríamos decir que significa que lo asfixiaban. ¿Ah?
¿Ha estado usted alguna vez en alguna celebración, en alguna actividad donde hay muchas personas y usted sabe lo difícil que es caminar en medio de una multitud? Usted sabe lo difícil que es prácticamente sobrevivir en medio de una multitud. Pues la Biblia dice que Jairo vino específicamente a hablar con Jesús y la invitación fue para Jesús. Dice la Biblia, fue pues con él. Cuando Jesús comenzó a caminar con Jairo hacia su casa para ayudarle con el problema de su hija que estaba a punto de morir, pues dice que también esa multitud que estaba cerca dijo, bueno, Jesús se nos va, nosotros queremos también estar cerca de Jesús. Y la multitud también agarró marcha junto con Jesús, comenzó a caminar con Jesús, pero no lo dejaban que avanzar libremente. Dice que lo apretaban. Max Lucado, en uno de sus libros, un escritor, ustedes tal vez habrán escuchado sobre él, Max Lucado cuenta la historia de un grupo de jóvenes que irrumpieron en un centro comercial, ingresaron en una tienda por departamentos, una tienda grande, y dice que no era un grupo de delincuentes comunes. En realidad no habían entrado para llevarse algo, para robar algo, sino que estuvieron ahí toda la noche intercambiando los precios de los productos, ¿sí? Eso fue lo que estuvieron haciendo toda la noche y bueno, en horas de la madrugada salieron sin ser vistos y entonces el siguiente día, cuando el establecimiento abrió sus puertas, comenzó a atender a los clientes. Se dice que pasó más o menos media hora y todo parecía normal, pero no era tan normal hasta que una cajera se dio cuenta de algún inconveniente de algún cliente que dijo, oigan, ustedes me están estafando. ¿Cómo es posible que esta tostadora de pan cueste $1,500? ¿Sí? Otros que habían pasado antes se habían llevado unas ofertas muy buenas, muy buenas, ¿verdad? Se habían llevado electrodomésticos a $10, ¿verdad? Se habían llevado refrigeradoras a $15. Entonces el asunto estaba bueno para algunos, pero para otros no. Hasta que esa cajera notó por el reclamo que le hizo el cliente a ella. Y entonces se percató, llamó a su manager y entonces le hizo saber el problema. Así que cerraron el establecimiento, sacaron a los clientes y entonces trataron luego de resolver ese problema. Ustedes saben que Satanás es especialista en tratar cada día de cambiarnos el precio que Dios nos ha puesto. Dice la palabra de nuestro Dios que el Señor Jesucristo a todos nos ha comprado a un altísimo precio, su propia sangre. Esa fue la cuota que Jesús pagó para salvar a la humanidad. Y Satanás lo que dice es, no, pues tú no vales tanto como dicen. Y el diablo comienza a cambiar los precios nuestros. Nos dice, tú no vales nada, no sirves para nada. Lo único que sabes hacer es generar problemas, crear problemas, ¿sí? Es casi como si tomara, por ejemplo, un billete, ¿verdad? Conocen este billete, ¿verdad? Muy bien, ¿cuánto cuesta este billete? Vamos a ver. ¿Cuánto? $1. ¿Y ahora? ¿Cuánto cuesta? $1. ¿Y ahora? ¿Cuánto cuesta? ¿Lo mismo? Cuesta lo mismo. Cuesta lo mismo. Sí, el valor no lo pierde, ¿no es cierto? No importa el trato que reciba, a menos que usted lo queme, pues ya, ¿verdad? Pero no pierde su valor, no pierde su precio. El diablo nos toma cual billete y nos estruja en la vida y nos dice, ya no vales nada. Pero ¿hemos perdido nuestro valor? No. ¿Quién es el que nos ha puesto nuestro valor? Oh, es Cristo Jesús. ¿Y cuánto valemos para Él? Pues valemos su propia sangre, su propia vida. Pues en el relato que estamos a punto de ver, vamos a encontrar a una dama, a una mujer que era tan desconocida que la Biblia ni siquiera nos dice su nombre. Estaba tan desvalorizada a la época en la que ella vivió, que claro, tomemos en cuenta que en aquella época había muchas situaciones de desigualdad social. Una mujer se consideraba como parte del inventario de las pertenencias de un hombre, ¿sí? Se decía que un hombre tenía una casita, una mesa, un caballo
y una esposa. ¿Era parte de qué? Del inventario. En los mercados romanos se podía fácilmente, en el primer siglo de la era cristiana, se podía ver fácilmente que un soldado romano iba con una espada y podía cambiarla por una mujer. Una espada por una mujer. Y se podía cambiar un caballo por 2 mujeres. Gracias a Dios que ahora ya no se puede hacer eso. ¿Estamos? Gracias a Dios, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo, cuando le escribe a una de las iglesias, le dice, bueno, ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer, ahora todos somos, ¿qué dice? Somos uno en Cristo Jesús. El valor que nosotros tenemos ha sido puesto por el cielo. No importa lo que en esta tierra nos digan. Claro, nosotros sabemos que en este mundo el sistema de valores es totalmente diferente al sistema de valores del cielo. Aquí se nos dice, tanto tienes, tanto vales, ¿sí? ¿A quién conoces? Entonces vales. Si no conoces pues a nadie importante, pues no vales nada. Y si en la vida no has logrado nada, pues no vales nada. Y así era el sistema también en la época bíblica. Las personas se habían dado a la tarea, más los dirigentes religiosos, se habían dado a la tarea de poner etiquetas y valor a las personas. Tanto así que las mujeres estaban en una categoría inferior. En el mismo templo se podía observar esas diferencias que habían, ¿sí? Estaba el atrio donde se reunían los judíos, luego estaba el atrio de las mujeres más afuera y por último allá donde tenían el mercado estaba el atrio pues de los gentiles, ahí, hasta ahí. Entonces ellos comenzaban a poner valor desde ahí, así que el mensaje que se daba desde el centro de operaciones de la religión era un mensaje equivocado, que Dios le pone así como escala de valores a las personas, pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia dice que todos hemos sido comprados a un precio infinito y no importa lo que en esta vida hayamos hecho o las situaciones que hayamos vivido, la palabra de Dios dice que para el cielo nosotros hemos sido comprados a un precio infinito y cada vez que nosotros por la fe nos acercamos a Cristo Jesús podemos tener la plena garantía y la plena seguridad de que tenemos un lugar en el reino de los cielos, porque Cristo ya allanó el camino para que podamos entrar al reino de los cielos. Así que la Biblia sigue diciendo, capítulo 5, ¿están conmigo? Muy bien, con este trasfondo es importante que podamos tener este panorama. El verso 24 dice, fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban, lo asfixiaban, no lo dejaban avanzar. Verso 25, pero... Y ahora sí, tenemos una frasecita adversativa. Nos cuenta que Jesús estaba ahí, nos cuenta que Jesús iba camino a la casa de Jairo, nos cuenta que una multitud también le seguían y lo apretaban. Y en medio de esa situación, dice el verso 25, pero una mujer que desde hacía, ¿cuánto tiempo? 12 años, que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. ¿Recuerdan? Había ciertas enfermedades que entraban en la categoría de la maldición de Dios y este era uno de ellos. Si tomamos en cuenta esa desvalorización, devaluación que había de las personas en esa época, la mujer de por sí no tenía privilegios, ¿sí? Solamente podía estar en casa, prácticamente solamente podía ser ama de casa y ustedes saben que si una dama quedaba viuda y no tenía hijos, prácticamente no tenía muchas opciones, solo podía venderse como esclava o prostituirse, no tenía muchas opciones, estaba por ahí relegada. Y entonces dice acá la palabra de Dios que aparte de ser mujer, que ya era un problema en esa época, ser mujer, aparte de eso, la Biblia nos dice que ella estaba enferma. Ceremonialmente hablando, religiosamente hablando, también estaba detrás de la línea, porque una mujer con flujo de sangre no podía ir siquiera a los servicios de adoración del templo, porque estaba impura, ¿sí? Estaba inmunda, debía esperar. Y claro, esta mujer dice que tenía ¿cuánto tiempo? 12 años, inhabilitada para estar en la presencia de Dios, según los religiosos de la época, por 12 años. Imagínense ustedes, pero dice la Biblia que esta mujer escuchó algo diferente, alguna noticia llegó a su oído y entonces tomó una decisión bien importante. Esta mujer que desde hacía 12 años y que padecía de flujo de sangre, lo más seguro es que había sido también abandonada por su familia, porque se consideraba que estaba bajo la maldición de Dios. Y no solo eso. Vean lo que dice el verso 26 y aquí la situación no puede ser peor.
Yo creo que en toda la Biblia, no hay una descripción más tétrica que la descripción de esta dama. Aparte de que era una dama, se dice que estaba enferma, ceremonialmente estaba fuera. Ahora se nos dice que tenía otro problema más. Tenía un problema económico terrible. ¿Sí? ¿Cómo dice la Biblia? Vamos a ver. Verso 26 dice, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Tenía un problema de salud crónico. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. Óiganme, la condición no podía ser peor. Era una mujer, ceremonialmente o religiosamente estaba relegada. No podía ir a adorar delante de Dios porque tenía flujo de sangre, debía estar excluida. Socialmente hablando también estaba excluida porque no era de la élite de la época, ¿sí? No era una persona pudiente, no tenía influencias. Y lo más seguro es que hasta su propia familia la había abandonado. No tenía recursos, lo había gastado, ¿cuánto dice? Todo, había gastado todo lo que tenía. Y claro, había sufrido en manos de muchos médicos. ¿Y qué había ocurrido con ella? Dice, y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido. ¿Cuántas veces nos hemos sentido de esta manera? Que hemos gastado nuestro tiempo, hemos gastado nuestros recursos, hemos agotado todas las alternativas que teníamos, todas las opciones que teníamos, las hemos quemado y no nos ha aprovechado de nada. Y ahora nos sentimos con las manos vacías, con el corazón vacío y no tenemos nada. Y el relato no termina ahí, porque termina diciendo que antes le iba ¿cómo? Peor. Esta frasecita última refleja perfectamente el resultado de buscar soluciones por medio de la mano humana. Cuando nosotros apelamos únicamente a las posibilidades humanas y lo intentamos únicamente con las posibilidades humanas y dejamos de lado el poder de Dios, pues sencillamente el resultado final, no importa la cantidad de recursos que tengamos que invertir, no importa el tiempo que hayamos invertido, no importa los intentos que hayamos hecho, si lo hacemos desprovistos de la presencia de Dios, si lo hacemos desconectados de Dios, su palabra seguirá cumpliéndose. Separado de mí, nada podéis hacer. Y dice la Biblia que lo había intentado todo, había ido a tocar los mejores médicos, lo había gastado todo, los recursos, su salud, y claramente por la enfermedad que ella tenía, ¿cómo se podía ver una dama con 12 años padeciendo flujo de sangre? ¿Cómo se miraba? ¿Cómo creen ustedes? Se miraba mal, anémica, ¿sí? Un desastre. Cualquiera que la miraba se daba cuenta que esta mujer estaba mal. Y claro, la Biblia dice que esta dama no se desanimó. Y gracias a Dios que esta mujer no se desanimó, porque hubo una luz de esperanza que se encendió en su mente, que se encendió en su corazón. A pesar de las circunstancias que vivía, a pesar de la situación en la que se encontraba, la Biblia sigue diciendo en el verso 27, aquí la historia cambia de rumbo. Jesús va camino a la casa de Jairo, la multitud le sigue, la multitud le aprieta, la multitud no le deja avanzar mucho, y la Biblia ahora nos presenta a una dama con una situación caótica, sin recursos, sin familia, sin estatus, sin salud, sin nada que pudiera ofrecer para conseguir algo de parte de Jesús. Y esto es lo maravilloso, que hay solamente un recurso que necesitamos para venir a Cristo Jesús. ¿Y cómo se llama ese recurso único que el Señor nos pide que tengamos? La fe. Gloria a Dios por eso, porque la fe está al alcance de todos aquellos que pueden decir en su corazón: yo quiero creer, yo quiero que Jesús se manifieste en mi vida, yo quiero un milagro y yo creo que puedo recibir un milagro de parte de Jesús. Y el verso 27 cambia el panorama, cambia el rumbo de la historia de esta dama, porque la Biblia dice que antes le iba peor. Todos los intentos humanos que ella había puesto en práctica habían terminado en fracaso. Y la sociedad le decía: no vales nada, no tienes nada, no sirves para nada. Pero en el fondo, en su corazón, había una luz de esperanza. El verso 27 nos explica que para ella, en su mente y en su corazón, no todo estaba perdido. Y decimos gloria a Dios por eso, porque algo encendió en ella. En su corazón y en su mente se encendió esa luz de esperanza, y sencillamente fue el poder de Jesús, el amor de Jesús. Y yo puedo creer que alguna mirada que Jesús cruzó con ella encendió
en ella esa esperanza, encendió esa convicción de que en Jesús podía encontrar algo. Ella, humanamente hablando, no tenía dónde ir. Estaba en un callejón sin salida, estaba en una situación caótica y no tenía esperanza alguna, y su valor en la sociedad estaba a -0. Estaba en saldos rojos su propia vida. Pero el verso 27 dice, cuando oyó, ¿qué fue lo que ocurrió en ella? Oyó. ¿Y qué dice la Biblia? Que la fe viene ¿por qué? La fe viene por el oír. Este es un principio eterno que nunca cambia, ¿sí? La fe viene por el oír. Y dice la Biblia, y cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué es lo que puede cambiar el rumbo de la vida del ser humano? ¿Oír de quién? Oír de Jesús, oír la palabra de Dios, entender que Dios tiene un propósito para mi vida y que no importa hasta dónde me hayan llevado, no importa las consecuencias que yo haya acarreado por las malas decisiones que he tomado en mi vida, no importa hasta dónde me hayan llevado los caminos que he escogido separado de Cristo Jesús, no importa la condición en la que hoy me encuentre, no importa hasta dónde el pecado me haya llevado, no importa la ola de fracasos que haya venido arrastrando una y otra vez. Porque esta dama, cuando vemos el perfil de esta dama, nos damos cuenta que nadie podría haber llegado más bajo que esta dama. Su problema era un problema crónico. Su problema, humanamente hablando, no tenía solución, no tenía dónde ir y estaba totalmente excluida de todas las facetas de su vida. Estaba excluida de todos los estratos en la sociedad. No tenía dónde ir. Estaba en el fondo del pozo. Pero dice la Biblia, cuando oyó hablar de Jesús, cuando parece que todo está perdido, todavía tenemos un recurso que nunca falla. Claro, lamentablemente los humanos siempre dejamos a Jesús como el último recurso. Y ese es un gran problema, porque la Biblia nos enseña, miradme a mí. Desde el principio, miradme a mí, no como último recurso, aunque Él estará disponible para nosotros en todo momento, en todo lugar, bajo todas circunstancias. Él estará disponible para nosotros. El problema es que nosotros no siempre tenemos disposición de venir a Jesús, porque cuando lo hemos probado todo y todo nos ha fallado, pues sencillamente comenzamos a tomar las etiquetas que el mundo nos da. Comenzamos a aceptar el precio que el diablo nos ha puesto. Comenzamos a darle la razón a Satanás de que Dios está distante, de que Dios no se interesa por nosotros y de que no valemos nada y que lo mejor que podría ocurrirnos es desaparecer de este mundo. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario. Dice, venid a mí todos los que estáis, no en las mejores condiciones, porque el Señor lo sabe. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El verdadero descanso, el verdadero reposo, la verdadera paz interior se encuentra cuando Cristo mora y reina supremo en el corazón. Cuando Él ocupa el primer lugar en nuestra vida, cuando le hemos dado el mejor lugar en nuestra vida, cuando le buscamos a Él en primer lugar, Él puede cambiar el rumbo de nuestra existencia, Él puede cambiar el rumbo de nuestra vida y darnos un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Ahí en esta dama se encendió la luz de esperanza. Cuando oyó hablar de Jesús, se dio cuenta de que no se trataba de ningún médico charlatán. Se dio cuenta que no se trataba de alguien que iba detrás de su dinero. Se dio cuenta que no era alguien que tenía algún interés egoísta. No, se dio cuenta que en Él solamente había amor, porque Él irradiaba amor. Gloria a Dios por eso. Y dice el texto sagrado en el verso 27 que cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre ¿quiénes? Ahí está, no es ninguna sorpresa, ¿no es cierto? La multitud estaba alrededor de ¿quién? De Jesús. ¿Qué es lo que estaba haciendo las multitudes siempre? Estaban estorbando, ¿no es cierto? Lo apretaban, dice ahí, ¿verdad? No la dejaban avanzar. Yo no sé, pero imagino que esta dama tuvo más o hizo más de algún intento de acercarse a Jesús, ¿sí? De presentar su situación delante de Jesús, pero se dio cuenta que en esas circunstancias no iba a tener oportunidad de alguna entrevista, ¿no es cierto? Jesús iba caminando, la multitud le rodeaba y aparte iba con una persona importante, con un principal de la sinagoga. Así que ¿quién se iba a fijar en una dama? ¿Quién se iba a fijar en una dama enferma? ¿Quién se iba a fijar en una dama enferma y sin recursos? ¿Quién se iba a fijar en una dama enferma, sin recursos y débil?
pero ahí estaba el Salvador del mundo. ¿Para quién? Ni una hoja se mueve sin su consentimiento. Gloria a Dios por eso. El Dios que tenemos es un Dios grande, pero también es un Dios cercano, un Dios que se interesa por cualquier susurro que nosotros podamos presentarle delante de Él. Gloria a Dios por eso. Dice el texto, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud. Y cuando se acercó por detrás entre la multitud, ¿qué dice la palabra de Dios que ocurrió? ¿Oh? Dice que tocó, ¿verdad? La frasecita ahí dice rozó, apenas rozó. Ahí rozó el borde del manto. Lean conmigo. Dice que tocó su manto o rozó su manto porque decía, ¿qué es lo que albergaba en su corazón? ¿Cuál era la esperanza que ella tenía? Dijo ella, aunque la multitud aprieta a Jesús, no pasaba nada con la multitud, ¿no es cierto? Parece contradictorio este asunto, porque habían muchas personas alrededor de Jesús que le apretaban y con ellos no pasaba nada. ¿Por qué? Pues ahí está la diferencia. Lo que marca la diferencia es con el grado de fe que yo me acerco a Jesús. ¿Sí? Hay personas que miran en Jesús pues sencillamente como un cliché religioso nada más, ¿verdad? Está de moda la religión, pues yo me hago religioso. Pero esta mujer se dio cuenta de que no se trataba de un asunto cultural. No, se trataba de una realidad viviente que ella necesitaba, porque ella se encontraba muerta espiritualmente hablando. Se encontraba deprimida en una situación caótica. Y dice en el verso 28, porque ella decía, en el verso 28, porque decía, si toco tan solo su manto, seré salva. Y en el Nuevo Testamento la palabra sanidad y salvación es la misma, ¿verdad? Así que en algunas versiones puede decir seré sana y en otras versiones puede decir seré salva, pero en realidad incluye las dos cosas, porque Jesús sabe hacer las dos obras de un solo plumazo. ¿Cuántos decimos amén por eso? Él hace un trabajo no a medias, no incompleto. Él hace un trabajo perfecto, un trabajo completo. El apóstol Pablo dice que el que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Es una labor y un trabajo de principio a fin del poder de Dios manifestándose en nuestra vida. Y el verso 29 dice, e inmediatamente, ¿qué fue lo que ocurrió? Inmediatamente. ¿Cuánto tiempo tardó Jesús en resolver el problema de 12 años que esta mujer tenía? ¿Cuánto tiempo? En milésimas de segundo. Voy a quedar con la palabra del hermano. En milésimas de segundo. Inmediatamente. En el acto. Gloria a Dios por eso. Lo que ella había hecho o había intentado hacer, pues sencillamente dice que no había servido para nada. Así son las soluciones humanas. Las soluciones humanas son apenas maquillajes externos que no solucionan nada. Pero cuando venimos a Jesús confiados en lo que Él puede hacer, cuando venimos a Jesús sabiendo que en Él podemos tener salvación y vida eterna, se cumple lo que el apóstol Pablo nos enseña en la carta a los Hebreos, cuando la Biblia dice que es necesario que aquel que se acerca a Él crea que lo va a encontrar y que Él recompensa a quienes le buscan. Gloria a Dios por eso. En esta mujer se cumplió la palabra. Y entonces sigue diciendo el relato en el verso 29, e inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana. ¿De qué? De su azote. Y aquí viene lo extraordinario. Dice el verso 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud. ¿Qué hacía la multitud? Volviéndose a la multitud que lo apretaba, ¿cuál fue la pregunta que hizo? Viéndolo dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, Señor, ¿será que pues te están asfixiando, verdad? No te dejan respirar, no te llega oxígeno al cerebro, ¿qué te está pasando? ¿Te das cuenta que la multitud te aprieta? Y tu pregunta es, ¿quién te ha tocado? La diferencia es que esta multitud apretaba a Jesús sin fe. ¿Sí? Cuando uno mira el cuadro del Calvario, ahí Jesús en la cruz, mira a los soldados romanos jugando con los vestidos de Jesús. Ellos estaban cerca del Salvador, ¿verdad? Pero lejos de la salvación. Estaban cerca del madero, pero lejos de la sangre. Estaban enfocados no en el Salvador que tenían a sus espaldas, sino enfocados en ¿qué? En el vestido, jugando con el vestido.
Y en la actualidad hay muchas personas que se enfocan en asuntos irrelevantes y dejan de lado lo más importante. La gente iba ahí detrás de Jesús y ustedes saben que entre la multitud había todo tipo de personas. Estaban por excelencia los mirones, los que siempre andan para ver qué novedad cazan ahí, para contar alguna novedad. Sí, los curiosos, claro, eran los abanderados, los que estaban más cerca de Jesús, los que le apretaban, porque querían escuchar qué decía Jesús y qué hacía Jesús. Lo apretaban, pero con ellos no pasaba ¿qué? No pasaba nada, porque la intención que tenían no era que Jesús hiciera algo en favor de ellos, era solo para ver qué hacía, nada más, para matar la curiosidad. Y lamentablemente todavía hay muchas personas que toman la religión solamente para matar la curiosidad. Vamos a ver qué pasa aquí. Como Herodes, recuerdan, quería ver a Jesús, pero ¿para qué quería ver a Jesús? Mira, haz algún milagro, yo he escuchado que tú haces milagro, ¿por qué no haces uno para mí? Solo quería matar su curiosidad. Y Jesús no vino a este mundo para matar la curiosidad, vino para condenar el pecado en la cruz, para derramar su sangre y salvarnos no en nuestros pecados, sino de nuestros pecados. Gloria a Dios por eso. Y para darnos paz, como dice la palabra. Así que el relato sigue diciendo en el verso 31 que sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y tú todavía preguntas ¿quién me ha tocado? Verso 32, pero, otra vez aparece la frasecita adversativa, pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, ahora sí aparece en escena la mujer, porque Jesús se detuvo y notan ustedes cómo el toque de fe de esta dama provocó que Jesús se detuviera, provocó que la multitud se detuviera y provocó también que esos que le apretaban hicieran un pequeño espacio para formar un escenario en ese lugar. Un toque de fe puede cambiar el rumbo de las cosas. Un toque de fe puede cambiar las circunstancias de nuestra vida. Un toque de fe puede darle un rumbo diferente a 12 años de fracaso, a 12 años de desgracia, de desdicha, de dolor, de sufrimiento y hasta del borde de la muerte. Un toque de fe. Esta mujer apenas tocó el borde del manto de Jesús. Esos mantos que los soldados romanos estaban rifando por ahí, que estaban jugando con ellos, que no pasaba nada con ellos. Ese mismo borde del manto que ella tocó causó ese poder. Claramente Jesús explica y el relato explica que el poder había salido no del manto, sino ¿de quién? De Cristo Jesús, porque Él es el poder, Él es la fuerza y sobre todo Él es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que el texto, el relato termina diciendo de esta manera, verso 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, no sabía lo que iba a ocurrir, pero sí se había dado cuenta de lo que el Señor ya había hecho en su vida y en su corazón, sin ninguna palabra, solamente un toque de fe. Dice temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho. Y aquí la palabra es muy importante, vino. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Vino, sí, dice la Biblia que ella vino y ¿qué pasó? Y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. El símbolo de entrega total es lo que esta dama hizo, venir a Jesús y postrarse delante de Jesús. Ya ustedes habrán escuchado cómo es que se postraban las personas. Normalmente con el rostro en tierra, estiraban su mano hasta tocar el calzado o los pies de la persona hacia quien se estaban postrando, para implorar misericordia, para recibir gracia, para reconocer: tú eres mi Señor, yo soy tu esclavo. Tú eres el dueño, yo te pertenezco. Esta mujer lo que hizo con este acto fue entregarse totalmente ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Tenía algún lugar a donde ir ella? ¿Tenía un mejor lugar donde estar? ¿Tenía otro lugar a donde correr? No tenía. Había tocado fondo y no tenía para dónde ir. Pero es ahí donde ella decidió ver hacia arriba, mirar a Jesucristo y acercarse a Jesús y ahora entregarse a Cristo. Y dice la Biblia que le dijo toda la verdad. Y finalmente el relato nos explica en el verso 34. El resumen de esta historia lo encontramos en el verso 34. 4 bendiciones que esta dama recibió por venir a Jesús con fe y por postrarse delante de Él y entregarse totalmente a Él, porque es todo lo que el ser humano necesita.
reconocer su propia condición, que no podemos solucionar nada por nuestras propias fuerzas, con nuestras manos, con nuestros recursos. No podemos solucionar nada. Cualquier solución humana terminará ahí mismo. Antes le iba peor, dice la Biblia. No solucionamos nada. Lo que hacemos es arruinarlo más. Lo que hacemos, cualquier solución humana, es puro maquillaje que no resuelve ningún problema. Pero cuando nos encontramos con Cristo y estamos dispuestos a venir a Él con fe, que es todo lo que necesitamos, venir a Él con fe, y esa fe nos lleva a una entrega total, a una entrega completa, que ella vino y se postró delante de Él y le confesó todo, le dijo toda la verdad. ¿Y cuáles son las 4 bendiciones que esta dama recibió? ¿Ya las encontraron? Verso 34, ¿cómo dice? Él le dijo, hija. Óiganme, ¿dónde hemos escuchado esa palabra antes? Vamos a ver, con el paralítico, ¿no es cierto? Hijo, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahora encontramos a una dama con la primera bendición. ¿Cuál fue la primera bendición que esta dama recibió? La adopción. Jesús le dijo, hija, ¿cuándo fue la última vez que esta dama escuchó esa palabra? Tal vez su padre le dijo, está bajo maldición, vete de mi casa. Y seguramente la habían echado de casa. No tenía nada, nadie velaba por ella, lo había gastado todo. Así que esta dama, la primera bendición que recibió, ¿cuál fue? La adopción. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuántos por la gracia de Dios ya hemos sido adoptados? Gloria a Dios. ¿Y cuántos queremos en esta noche también ser adoptados? Gloria a Dios. Dice que la primera bendición que recibió fue la adopción. ¿Cuál fue la segunda bendición? Tu fe te ha salvado. Claro, ella necesitaba salvación y vida eterna, ¿no es cierto? Así que la primera bendición es la adopción. Se convirtió en hija de Dios. La segunda bendición, ¿cuál fue? La salvación. Tu fe te ha salvado. ¿Cuál fue la tercera bendición que esta dama recibió? Oh, le dijo, vete en paz. Y llama la atención porque si hay algo que esta dama no tenía, ¿era qué cosa? Era paz. ¿Sí? Era un caos, ¿sí? La angustia, la depresión, ansiedad, no sabemos, pero sabemos que psicológicamente esta mujer estaba sumamente afectada, porque cualquier intento de ella por solucionar sus problemas terminaban en que antes le iba peor. Así que Jesús le dio la paz interior, y esa paz interior nosotros la podemos recibir cuando confesamos nuestros pecados y cuando nosotros por fe en Él, Jesús nos concede el perdón de nuestros pecados. Y finalmente, esta dama recibió lo que estaba pidiendo al principio, ¿no es cierto? Y dice finalmente que Jesús le dijo, y queda sana de tu enfermedad. La palabra de Dios nos dice que esta mujer vino como estaba, así como estaba. Ella no comenzó a pedir recursos, a buscar recursos, no, ella vino así como estaba. Lo único que traía era un pequeño recurso. ¿Cuál era ese pequeño recurso que traía? La fe. Y ella vino enferma, desahuciada, triste, desanimada, angustiada, pero cuando se encontró con Cristo, todo eso fue disuelto. Todo eso fue cambiado en un instante, en un momento. Cristo en esta noche también puede obrar en nuestra vida cualquier milagro que nosotros necesitemos. No importa por cuánto tiempo hayamos cargado alguna carga pesada, algún problema, alguna dificultad, y lo más importante, no sé por cuánto tiempo hayamos cargado la culpabilidad. En esta noche, si venimos con fe a Jesucristo y hacemos lo mismo que esta dama hizo, que fue postrarse delante de Él y entregarse a Él, podemos recibir estas 4 bendiciones que esta dama recibió. ¿Cuáles son las 4 bendiciones, hermanos? En primer lugar, la adopción. En segundo lugar, la salvación. En tercer lugar, la paz interior. Y por último, la sanidad de su enfermedad. En esta noche, Cristo Jesús también quiere obrar un milagro en nuestra vida. Yo no sé cuál es el precio que el enemigo nos ha puesto. Yo no sé cuál es el trato que Él nos ha dado, pero quiero decirles y quiero recordarles que el valor que nosotros tenemos delante de Cristo Jesús es el que Él nos ha puesto. Él pagó un precio infinito por nuestra salvación. Su sangre fue derramada para que nosotros pudiésemos ser salvos. Y en esta noche el Señor quiere decirnos nuevamente: miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, no hay otro. Así que en esta noche
yo quisiera invitar a todos aquellos que por la gracia de Cristo Jesús quisieran decirle: Señor, yo lo he intentado por mucho tiempo, he gastado todos mis recursos, he hecho todo lo que está a mi alcance, pero el resultado ha sido el mismo de siempre. Antes me va peor. No puedo solucionar mis problemas porque ya lo dijimos la noche anterior, lo hemos dicho, no necesitamos resolver nuestros problemas para venir a Jesús. Debemos venir a Jesús si queremos solucionar nuestros problemas. Y si queremos abandonar el pecado de la misma manera, debemos venir a Cristo Jesús para que Él obre el milagro de la conversión y de la transformación que solamente está en su capacidad y en su poder hacerlo en nuestro favor. Yo quisiera invitar a todos aquellos que quisieran decirle al Señor: Señor, yo necesito esa paz interior, que podamos estar de pie un momento para que podamos orar, para que podamos decirle: Señor, por tu gracia, por tu misericordia, yo necesito de ti. Yo necesito de tu poder, necesito de tu gracia, necesito de tu amor, porque lo he intentado de muchas maneras por mucho tiempo y termino en el mismo lugar y con una situación peor. Pero ahora Cristo quiere darnos la adopción de hijos, quiere darnos la salvación, quiere darnos la paz interior y finalmente quiere solucionar nuestros problemas. Y Él puede hacerlo en un instante si tenemos el único recurso que Él espera de nosotros, que es fe en el poder de Dios. Vamos a orar para que la gracia de Cristo nos pueda abrazar y nos pueda dar esa seguridad de su salvación y de su perdón. Eterno y amante Padre, en esta noche alabamos y glorificamos tu nombre porque tu palabra nos invita: miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En esta noche, Padre, agradecemos porque tu palabra nos ha recordado que tú tienes un lugar especial para nosotros y que no importa cuántos fracasos hayamos arrastrado hasta este momento, no importa cuántas malas decisiones hayamos tomado en nuestra vida, no importa las amargas consecuencias que hasta este momento nos toca arrastrar. Tú puedes, Señor, en un momento, en un instante, obrar el milagro de la liberación, de la salvación, del perdón de nuestros pecados. Padre, gracias porque a través de tu palabra hemos recordado que tú nos das el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Gracias porque tú nos adoptas como hijos tuyos. Y tu palabra también nos dice que en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Y solo tú, oh Padre, puedes concedernos la paz interior que necesitamos, el sabernos perdonados, el sabernos aceptados por ti, el saber que tu sangre preciosa que fue derramada es suficiente para lavarnos de toda maldad, para limpiarnos de todo pecado. Por eso te suplicamos que el manto de tu justicia sea puesto en nuestras vidas para que podamos ser aceptos ante el trono de tu gracia. Y finalmente, Padre, sabemos que cualquier problema que podamos tener, confiando en ti, tú puedes obrar para el bien de cada uno de nosotros y puedes solucionar cualquier problema, puedes suplir cualquier necesidad y tú puedes, Padre, obrar un milagro en cualquier circunstancia que estemos viviendo, en cualquier enfermedad, en cualquier necesidad y en cualquier situación difícil que podamos estar afrontando en este momento, porque tú eres un Dios todopoderoso, un Dios de amor, un Dios de misericordia y un Dios de bondad. Toma nuestras vidas, Padre, y danos la seguridad que al entregarnos a ti somos recibidos como hijos tuyos, porque tu palabra dice que al que a mí viene no le echo fuera. Gracias porque tú nos has recibido, gracias porque tú nos has llamado a tu reino y hoy en día, Padre, podemos tener la plena seguridad de que tú estás a nuestro lado como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Gracias por tu amor y bondad. Todo lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar.
Volví a Jesús con mis penas y Él me libró de cadenas. Volví con el rostro entre manos, levantó mi cabeza, lavó mi pecado. Volví como cada mañana, confiar, porque sé que me ama y que con su mano perfecto sanará mis defectos. Por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es toda tuya. Mi Señor, mi Redentor, a ti te entrego hoy el corazón. Volví a Jesús con mi llanto y Él me secó con su manto. Volví con la frente inclinada, levantó mi cabeza, lavó mi pecado. Volví como cada mañana, porque sé que me ama y que con su manto perfecto sanará mis defectos. Por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es toda tuya. Señor, mi Redentor, a ti entrego hoy el corazón. Nuevamente, al venir a ti a través de la oración, queremos agradecerte porque en esta noche, a través de Jesús, hemos sido adoptados como tus hijos. Nos has proporcionado de tu paz y hemos experimentado la salvación y la salud a través de Jesús. Al disponernos a salir de este lugar, rogamos que tu compañía continúe con cada uno de los presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Tengan todos una feliz noche. Mañana no tendremos reunión, sino que el jueves continuamos a las 7:30. Dios bendiga a todos.